sanando. Y por si fuera poco, nos vinimos a acompañarlo de A3 Sotelo. Sí, exactamente. Sí, también está con nosotros Natalia Cerizola y Melania Razab. Melania ya estuvo antes. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muy bien. Educadora perinatal, consejera internacional de lactancia materna y doula, en el caso de Melania. Y Natalia es educadora perinatal, licenciada en enfermería, doula, y ambas comparten la ONG Nacer y Ser, que están impulsando un proyecto de ley para corregir lo que llaman violencia obstétrica. Ya habíamos hablado de esto hace unos meses en verano, pero quizás sea bueno volver a plantearlo para aquellos que no están al tanto de este concepto y de esta situación tan delicada, ¿no? Sí, es un tipo de violencia muy invisibilizada a nivel de la sociedad. Nosotros la comparamos muchas veces, salvando las distancias obviamente, porque en un caso llega a las fatalidades con bastante frecuencia, lamentablemente, con lo que pasa con la violencia doméstica. La violencia doméstica hasta no hace tanto era un tipo de violencia que estaba muy invisible y que hasta era lo esperable, ¿no? Y hoy por hoy ya de más está decir que sabemos que no está bien y se tiende a denunciar muchísimo más. La violencia obstétrica es un tipo de violencia que aún está naturalizada. Y eso conlleva un problema mucho más grave, porque estamos hablando que las mujeres y los papás y los bebés sufren un tipo de violencia que cuando quieren reclamarlo, cuando se quejan con su familia, la familia... Pero eso es lo normal. Claro, no vemos nada extraordinario. Claro, sí, pariste acostada y te rompieron bolsa y te dijeron de que estabas poniendo en riesgo la vida de tu bebé porque es así parir. Y no. No necesariamente. No necesariamente. Claro. Ahora, para ser más específico, porque seguramente muchas y también muchos televidentes que han colaborado en algún parto dirán, bueno, pero de lo que tú te planteabas, pero no es eso lo que tiene, no es eso normal. En realidad, o sea, cualquier tipo de violencia no debe de existir, ¿no? Hay como diferentes grados, desde un maltrato verbal o gestual hasta cosas más graves, ¿no? Pero que vos estés en una institución, en un proceso de parto donde la mujer está más vulnerable, desde no llamarte por tu propio nombre y ponerte apodos, eso ya es una especie de maltrato, ya es violencia, ¿no? Violencia verbal, gestual, como por ejemplo esto, violencia física, psicológica, coerción. Y que, bueno, cuando uno empieza a ver, cuando uno empieza a escuchar, cuando uno empieza a acompañar, ¿no? Empezás a escuchar y, bueno, y la gran mayoría de las mujeres y los acompañantes atraviesan el proceso de esa manera. Las mujeres dicen, me sentí violentada. Leí un testimonio por allí que decía, me sentí violada. ¿Así es como lo han planteado? ¿Así como ustedes lo han escuchado? No es el caso de no, claro, todo, claro. Pero sí, hay muchas mujeres que verdaderamente después desarrollan un estrés postraumático muy, muy intenso al nivel de una violación, y que aparte es un estrés postraumático mientras tienen un bebé recién nacido y tienen que hacerse cargo de ese bebé y dar teta, ¿no? Y encima... un estrés postraumático con un puerperio. Con un puerperio y con el extra de que no es reconocido por la familia. Porque si te agarran en la calle y te cortan la vagina en la calle, todo el mundo va a venir a contenerte. Pero si pasa en un contexto médico, por más que haya sido sin autorización, por más que la mujer no quisiera que pasara, está bien visto, está aceptado. ¿Y no forma parte de las prácticas médicas aceptadas por ejemplo, por las cátedras, por las autoridades médicas, por las autoridades de la salud propiamente? Sí, cualquier intervención realizada sobre nuestro cuerpo debe de ser consensuada. Con un consentimiento previo. Un consentimiento. Sí.
el caso más paradigmático es el de los testigos de Jehová, que no aceptan transfusión de sangre y optan por morir. Una tiene el derecho a negarse a determinadas intervenciones. Y en particular lo que tiene que ver con la episiotomía, la Organización Mundial de la Salud recomienda que no pase del 15%. Y en muchas instituciones se sigue realizando de rutina. De manera rutinaria. ¿Aquí en Uruguay o acá en Uruguay? En otras partes del mundo, ¿no? En otras partes del mundo, depende de qué parte del mundo estemos hablando. Claro. Sí, nos llegamos a hablar de la ablación del clítoris, claro, no, que por supuesto, claro. Por antonomasia. Yo creo que hay una circunstancia que agrega cierta cuota, y lo digo con enorme prudencia, de perversión al tema del parto, porque muchas veces hay medidas que se toman porque va a ser lo mejor para el bebé. Entonces muchas veces, bajo esa premisa, entonces muchas veces o una madre mal informada o una madre vulnerable no tiene capacidad de argumentación y delega en eso que le dicen justamente una autorización explícita. Eso es muy difícil igual meterse en ese terreno, ¿no? Porque quizás en ese momento ya uno no se pueda meter y haya que haber contado con una tarea previa, porque si no quizás el daño y hasta los efectos culpógenos puedan ser más perniciosos. Por eso digo que es un tema como de pisar delicado. Lugares muy delicados. Es que es un tema delicado de manejar además en lo que es previamente y después, ¿no? O sea, durante el embarazo y en el posparto. Es como al hablar del tema hay que tener como la delicadeza, porque está la vivencia de la mujer, la vivencia del acompañante, que muchas veces es positiva, ¿no? Y está el hecho en concreto en sí de cómo fue el hecho del proceso de parto. ¿Se entiende? Sí. O sea, está el hecho de que puede haber sido un parto más violentado, menos violentado, y está la vivencia de la mujer que puede haber tenido un parto violentado, pero vivirlo de manera positiva. Entonces, haberlo vivido ella como un parto súper positivo y súper placentero. Y eso vale. Y eso vale, hay que tener mucho cuidado, por eso te digo, porque la vivencia positiva, no está bueno quitársela a la mujer. O sea, el nacimiento de un hijo es una vivencia positiva. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja eso. Claro. No es lo mismo hablar con una madre que está recién parida, que tiene unas semanas de parida, hablar con una madre que ya tiene unos cuantos meses o un año de su parto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, pero sí también hay que dejar en claro que la violencia es violencia. ¿Se entiende? Pero el hecho de parir en una cama, acostado, ¿para ustedes es violencia? No tiene por qué. Si no es la postura elegida por la mamá, es violencia. Es impuesto. Es algo claro, eso sí, si es algo impuesto está claro. Si la mujer opta naturalmente por esa postura, obviamente que es su opción. Está bien, pero no te dan a elegir, o sea, te hacen pasar. Bueno, eso es violencia. Debería de siempre permitirse. La mujer, la persona que están haciendo deberían de ser, no importa la guardia, no importa la institución, deben de ser el centro del proceso asistencial. No importa dónde esté pariendo la mujer, dónde esté naciendo ese niño, deben ser ellos los principales y los que manejen el pero hay que decir, no importa dónde nació. Recuerda lo que hablábamos con Melania la otra vez. Y es la medicalización del parto. Algo que para nosotros es natural. Incluso las autoridades dicen, bueno, gracias a que está medicalizado, es que tenemos niveles tan bajos de mortalidad neonatal. Eso en realidad no es tan así. Uno puede decir que gracias a contar con profesionales capacitados y con infraestructura, los partos suceden en una situación de mayor sanidad y mayor seguridad. No necesariamente va de la mano con la medicalización, porque muchas veces, yo justo hoy leía que me gustó la expresión, es
poner la curita antes de que haya herida, ¿no? Y esto puede llevar a problemas, a consecuencias negativas, e incluso en pos de proteger el proceso se interviene y se puede generar muchas complicaciones a raíz de la intervención. Por ejemplo, cuando existe una rotura prematura de membrana, una rotura artificial de membranas, que está desaconsejado por la OMS, desaconsejado por el Ministerio de Salud Pública, la mujer muchas veces no le permiten moverse más, existe mayor riesgo de prolapso de cordón, que si es una rotura espontánea. El prolapso de cordón es que salga el cordón antes que la cabeza y que quede apretado. Implica un montón de problemas, de consecuencias negativas. Estamos abriendo una entrada para las bacterias. Claro. O sea, hay un montón de consecuencias negativas por las cuales está desaconsejado. Aún así se realiza. Claro, pero se realiza, supongo, que porque alguien pone en la balanza todas esas consecuencias negativas y dice, igual tengo que hacerlo. Y porque estamos corriendo con los tiempos hospitalarios. Cuando se hace una rotura artificial de membrana, el objetivo es acelerar el trabajo de parto. Que en realidad, si tenemos una mujer que está bien y un bebé que está bien, no hay ninguna necesidad de acelerar nada. Es un proceso fisiológico, como hacer caco, hacer pichí, ¿no? Estamos hablando de muchas mujeres expulsión. sienten que 9 horas de trabajo de parto es mucho tiempo. Es que eso es, de ahí está lo que uno trae, esto de patologizar un proceso fisiológico, patologizar un embarazo, ¿no? Un embarazo sin patología, un embarazo sin enfermedad, un embarazo saludable, un proceso de parto que es fisiológico y que se va a dar, ¿no? Estandarizar en que de repente 9 horas es mucho tiempo para un proceso, ¿no? ¿Cuánto tiempo? No podemos saber cuánto tiempo va a demorar. Lo que sí se sabe... Bueno, pero es que ahí justamente entra lo de la madre que dice, bueno, para mí esto ya es mucho tiempo. Es que ahí entra en juego lo que uno trae de que los estándares, ¿no? Poner a todos dentro de las mismas pautas y tomarlo como rutinas, medir a todas dentro de... Lo digo desde el lado de la madre que dice, yo este es mi segundo hijo, claro. El primer parto lo hice en un ratito y yo ya llevo tanto rato de trabajo de parto, yo quiero buscar otra solución, doctor. Pero ahí estamos hablando de un reclamo por parte de la madre y no una imposición por parte del equipo está claro, médico. no, estoy en esa teoría. Eso es la diferencia sustancial, igual que el parir acostada. El parir acostada, si es por voluntad de la madre, obviamente que no es violencia, pero si es por imposición del equipo médico, y bueno, sí. Y también desde qué lugar viene ese reclamo, ¿no? También hay que ir como viendo esto. Voy a algunos mensajes ilustrativos, ¿tá? Tengo 3 hijos grandes, el mayor 26... y no me gustaban las parteras, siempre me atendía con hombres. Son muchas veces muy groseras, insensibles y uno está tan vulnerable, pareciera que les molestás. Está hablando de alguien que habla de la partera institucionalizada, ¿verdad? Que muchas veces es la persona que viene antes del médico. Voy a Evangelina, que dice, me sentí muy mal en el preparto de mi segundo hijo, cuando me decían que me callara porque la de al lado tiene que dormir. Y yo hacía 9 horas de trabajo de parto y no había dilatación. Me sentí horrible y me peleé con todos hasta la cesárea. Digo, yo creo que todas estas variables hay que considerarlas, ¿no? Porque cuando se habla de una persona en una situación de estrés, es muy difícil apelar a que ella también tenga la solución. Muchas veces se necesita que la solución venga de afuera. El tema es ese afuera, cómo se maneja. Claro. Ese afuera, para empezar, debe proponer, no imponer. O sea, por supuesto, estamos hablando de profesionales y manejan un montón de variables que posiblemente las mamás no, o sí, depende de la preparación me parece que este previa. debate se inscribe
dentro de otro más amplio en el cual las víctimas hemos aprendido a interponer nuestra voz, que es la relación médico-paciente. Sí. Es decir, esto hace unas décadas era impensable, ¿no? Pero ahora hemos aprendido a decir, no, a ver, espere, explíqueme, dígame qué me está haciendo. Por eso hoy decía desde dónde antes viene de el anestesiar reclamo. me puedo tomar decisiones. Claro, también, por eso decía desde dónde viene el reclamo, ¿no? Porque si es una pareja, una madre que está informada, que sabe lo que quiere, que sabe que más o menos, ¿no? Porque más o menos tenés en tu cabeza cuál es el proceso que sí puede pasar, que no puede pasar, cuáles más o menos son lo que puedes esperar, ¿tá? El que no tenés por qué estar sola cuando sí hay una ley de acompañamiento y que aún así muchas veces al acompañante lo sacan para afuera, ¿no? Cuando esa mujer está, o esa pareja está con esta información y más o menos planeó cómo quiere que nazca su bebé, cómo quiere vivir el parto, sabe más o menos qué sí puede esperar, qué no. Cuando llegue ese momento, hay cosas que no tienen por qué pasar. Sí otras que sí pueden pasar. ¿Qué pasa después del parto? ¿La ley permite el acompañante o el acompañante es hasta el parto? La ley es en el... Porque acá hay alguien que consulta al respecto y que dice que en los hospitales públicos, después del parto en la sala, no se deja que el padre o la pareja los acompañe. Parto humanizado, pero también después del parto, dice esta persona. La ley no la tengo presente. En la ley no está contemplado. No está contemplado eso. Bien, perfecto. Aquí estamos además frente a un sistema de operaciones, de operaciones médicas, sistema burocrático, que como todo sistema tiende a beneficiarse a sí mismo. O sea, desde la perspectiva del personal de la salud, se tiende a que la cosa sea lo más práctico y rápido posible para, en fin, minimizar el gasto, el tiempo. No está pensado, me da la impresión, desde la perspectiva de la persona. Más allá de que obviamente tratan de que los partos se realicen en las mejores condiciones, más saludables, pero esto no es exclusivo del personal médico o de los sistemas médicos, pero tampoco los excluyen. Nos pasa lo mismo en cualquier ámbito donde el usuario no tiene ninguna facultad de opinar ni de intervenir, con el agravante que en este caso uno es el trámite, ¿no? Es decir, en este caso las mujeres. Y sobre todo que no existe en la enorme mayor parte de los partos, valga la redundancia, no existe patología. Claro. Entonces, partiendo de que estamos hablando de una madre sana y de un bebé sano, tanta intervención no tiene mucho sentido. Muchos mensajes tenemos, ¿eh? A las mujeres nos gusta contar nuestros partos. Eso tienen que aprenderlo varones, forma parte de una experiencia importante en nuestras vidas. Y en general las experiencias que se escuchan son las negativas, porque No, mira, acá tengo la de Mariela Siragusa, dice 24 horas para parir. No me arrepiento. Dilaté en las últimas 4. Interesante porque estamos hablando de... Es esto que te decía, claro, de que una por cosa... eso viene a cuento de lo que conversábamos, ¿verdad? Evangelina dice, con mi primera hija, un parto divino. Después de 14 hermosas horas de trabajo de parto. En el segunda, cuando me di cuenta de que algo no andaba, me retaban porque reclamaba. Y pone una carita con un emoticón tristón. 14 horas hermosas de parto, maravilla que alguien lo viva así, ¿no? Es que en realidad el proceso de parto tiene mucho que ver con la concepción, desde el punto de vista hormonal. Y en nuestra sociedad se ha hecho una dicotomía muy grande que no corresponde. Es como la finalización del mismo proceso. Y el parto, y hablando de mi experiencia personal, puede llegar a ser increíble, una vivencia sumamente fortalecedora. No hay necesidad de vivir esas... como Dula, he acompañado mujeres durante 72 horas, que, o sea, desde la primera contracción hasta que tienen su bebé. Obviamente la mayor parte de ese trabajo de parto fue preparto, ¿no? Pero que no lo viven con ese estrés y esa angustia que normalmente se transmite. Que
puede ser enormemente enriquecedor y una experiencia que desean volver a vivir. Es que ahí está esto de que, bueno, cómo uno, en la medida en que uno se entera, ¿no? De que, bueno, estoy embarazada, vamos a ser padres, cómo quiero transitar el embarazo, cómo me gustaría que nazca mi hijo, cómo me gustaría parir yo, ¿no? Entonces empezar como a planear, y es todo un proceso que uno va viviendo desde lo consciente y desde lo inconsciente. Empiezan a jugar un montón de cosas adentro de uno que a veces hasta una ni se entera, ¿no? Que empiezan a aflorar en esos momentos. ¿Qué pasa con los partos en los que no hay dilatación? Todas las mujeres dilatan. Es un proceso fisiológico. O sea, todas las mujeres en general, todas las mujeres dilatan. O sea, no existe una mujer que no dilate, ¿no? Es un tema de espera. Es un tema, el proceso fisiológico, la dilatación se da... la contracción uterina, para que sea eficaz, necesita que haya la abertura del útero que sea con la oxitocina. ¿Ah? Para que exista, para que fluya la hormona la oxitocina, se debe de crear, fluye en determinadas situaciones, ¿no? Se tiene que crear un entorno, la mujer tiene que sentirse tranquila, segura, en paz, relajada, contenida, sin miedo, ¿no? Es la hormona del orgasmo. Entonces el entorno debe de ser muy similar al que precisamos para llegar al orgasmo. Y bueno, y los tiempos ahí van a depender de cada mujer, obviamente, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que uno se imagina, por ejemplo, la intimidad. Sí. El sentir que estás en un lugar recogido, íntimo. Es todo lo contrario. Que mirá que no, pero, o sea, se puede crear en la institución. Se puede crear porque se puede crear. Llevamos siglos a contrapelo de esto, ¿no? Sí. Ustedes han visto todo lo mismo que hemos visto nosotros, ¿no? De películas, de historia, de la Biblia para atrás y para adelante. Mito. En torno al parto también hay mucho mito, hay 22 siglos de mitos, sí. O sea... Pero se puede crear. Están como solitas en esto. Sí. Bien ahí. No me parece bárbaro. Solitas, no ustedes dos, digo, ¿no? Están solitas arracimadas contra 22 siglos de historia. Desde el parirás con dolor. Pero hay mucha gente trabajando en esto. Todos los partos filmados en películas de ficción, ¿verdad? Pero que al desde calienten agua y traigan sábanas. Sí, pero no se ajustan en lo absoluto a lo que es un parto fisiológico, saludable, normal. Y se puede crear en la institución. El tema es que, claro, en la institución, ya desde que vos llegás... ¿Creen que hay mujeres que están dispuestas a pasar 24 horas de trabajo de parto? Es que no, no es que se lo creamos, es que... No, digo que eso puede generalizarse, o sea que... El tema es que son los tiempos de la institución, ¿no? No, yo no sé si son los tiempos de la institución, yo estoy hablando de la psicología de la parturienta. Sí, porque hay, Bueno, claro que hay excepciones, yo creo que sí. Yo digo que sea... Sí. Que toda mujer sepa que, bueno, que le puede llevar un día de trabajo de parto. Cuando uno está embarazada, lo primero, ¿no? En general, el parto. Allá a la puerta, el parto, ¿no? Sí, es como un largo camino relativamente amable. Sí. Y después el miedo del parto se instala en determinados momentos, ¿cierto? Pero bueno, hay 40 y algo de semanas que uno se puede preparar para eso, ¿no? Y hay muchas mujeres y muchos hombres que están dispuestos y lo viven así, sí. Hubo una mamá que tuvo un parto vaginal después de cesárea. Sí. Había hecho una cesárea un parto anterior. Tuvo una cesárea anterior. Pero no se puede eso, ¿no? No se puede. Sí, se puede. ¿Se puede? Sí. Siempre escuché que no se podía. Se puede, sí. Se puede y se estimula. ¿Sí? Sí. Es más, tiene una tasa de éxito muy, muy grande. ¿Mirá? Estamos hablando arriba del 75%. Pero eso, los ginecólogos te lo aconsejan o te lo sugieren. No se puede cuando hay varias cesáreas y el útero está... No, ya se lo digo irónicamente. Pero era como una de esas leyes no escritas. Está cesárea de la pero no. Bueno, esta mamá estuvo 32 horas en trabajo de parto y después de nacer su bebé, lo primero que me dijo fue, ¿qué de más que está parir? Estuvo 32 horas. Volvemos luego de una brevísima pausa. Como ustedes ven, son bien interesantes, se defienden con calor y con argumentos y con mucho entusiasmo en lo que creen. Volvemos con ellas.
es que quisiéramos debatir, sino que todos hemos empezado a poner sobre la mesa, y por eso esto se complejiza tanto, historias, anécdotas, experiencias, y eso hace difícil tratar un tema que realmente estaría buenísimo que lo tratáramos, porque nos va la vida de las madres, pero de los niños y de los niños felices y de los niños sanos. Alguien pregunta acá si ustedes tienen hijos. Creo que las ven como muy lejos del rol, de... Dos cada una. Dos cada una, bueno. Y yo tengo una cesárea y un parto. La primera cesárea, me imagino. Sí. ¿Y estabas en este mundo ya? Con la primera no, con la segunda ya sí. Bien. ¿Y sentís que si hubieras estado en este mundo no hubieras sido cesárea en el primero? Sí, sin duda. Sí. ¿Y qué te perdiste con la cesárea? Saber lo poderosa que soy desde mucho antes. Ah, no, pero yo te hubiera dicho antes. ¿Sentís que fuiste víctima de violencia obstétrica? Sí. ¿En qué tipo de práctica, si se puede contar? O si tienes ganas de contarlo. Prefiero no, porque estoy en un proceso judicial y prefiero... Perfecto. Por esa situación. Sí. Perfecto. ¿Y en tu caso? Sí, Emma tiene 8 años, me preparé para un parto vaginal, nació por cesárea, mucha violencia, y a los meses de Emma, yo ya era licenciada en enfermería, y a los meses de nacer Emma me formé como doula. Y ahí mi vida cambió, digamos. Sí, ahí, bueno, me abrió la cabeza. Después me formé como educadora, después del nacimiento de Benjamín. Pero bueno, gracias al nacimiento de Emma por cesárea, en realidad empecé por este camino. Sí. Bien. ¿Y sentís que fue un parto con cesárea y violento? Sí. Sí. ¿De violencia hospitalaria? Sí. ¿Antes de la cesárea inclusive? Ya desde la preparación que tuve. Está bueno porque las dos han vivido dos experiencias que obviamente no quieren volver a repetir. Han hecho mucho para no volver a repetir. Tanto es así que se profesionalizaron, que estudiaron, que le buscaron la vuelta. En el caso tuyo sos además, trabajás en la salud. Personal de salud. Personal de salud. Es decir, tenés colegas que son parteras, que son ginecólogas, ginecólogos. Hablas de estos temas, lo aceptan, es más, están dispuestos a cambiar algo. Depende. Hay lo que hablábamos un poco en el corte de las generaciones nuevas, sí, hay muchas que sí. O sea que hay que seguir. Hay que seguir, sí, esto no tiene marcha atrás. Y tienen un proyecto de ley que se llama violencia obstétrica, proyecto de ley para corregir lo que llaman violencia obstétrica. Violencia en contexto obstétrico. En contexto obstétrico, sí. Perfecto. E instalar el parto humanizado. Sí, en realidad, violencia en contexto obstétrico, porque queremos abarcar también lo que es durante el embarazo, los controles del embarazo, ¿no? Y abarcar al acompañante de la mujer, y obviamente no es solo a la mujer en sí, queremos como abarcar, ampliar un poco más. Se meten con abuelos, con tíos, con hermanas, no se achican ante nada. Yo tengo por acá un comentario que quiero consultar contigo y que dice, ¿no es violencia cuando las madres no se controlan los embarazos? Espere que no me acuerdo quién es el televidente. Era un hombre el que había mandado el mensaje. Bueno, lo extravié, pero era eso. Violencia hacia el bebé de parte de la madre, digamos. Sería la explicación, no lo delata. Ahí estamos entrando en un tema de si no es también... negligente que le den todos los días en todas las comidas comida rápida. Estamos entrando en un tema de decisiones personales que me parece que no hacen al tema. Que no constituyen hechos de violencia flagrante, ¿no? ¿No es violencia también las madres que se realizan los controles, que no realizan los controles prenatales, ni ecografía, ni exámenes de sangre, ni control ginecológico? Y no hablo de primerizas, sino mujeres con uno o más hijos. Más allá de esto que les decía, que ahí estamos hablando de otra cosa, no de violencia obstétrica. Sí, hay muchas mujeres que después de haber sufrido un episodio de violencia obstétrica en el que quedan, como les decía,
con un estrés postraumático muy importante generan una aversión hacia las instituciones. Claro. Muy fuerte, Claro. muy fuerte, de que ya no se controlan más, ya no llevan a los niños a control y es esperable que estas mujeres posteriormente Bien. en un embarazo les cueste mucho Por exponerse supuesto. a los controles. Gracias a Natalia Cerizola, educadora perinatal, licenciada en enfermería, doula. Gracias a Melania Razap, dije bien, educadora perinatal y consejera internacional de lactancia materna y doula. ¿Dónde tienen una página web la ONG? Sí. Nacer y Ser. ¿Dónde la gente se comunica con ustedes? Sí, por o a través Facebook del o- Facebook. Sí. Facebook también. Creo que es más Nacer sencillo. y Nacer y ser. Nacer y ser. Nacer y Sí, si no, naceriser.org.uy. gracias por la visita. Por favor. Nos Gracias. llenaron el Facebook de anécdotas, ¿eh? Creo que está bueno hablar de estas cosas, aunque no siempre tengamos la solución. Tantas veces nos quedamos con una respuesta única, ¿no? Muchas gracias. 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 Salimos del...